¿Cómo estudiar leyes en las oposiciones? ¿Cómo memorizar la legislación? Este aspecto que nos cuesta tanto y mucha gente, de hecho, lo deja y dice, es que a mí se me da mal memorizar datos, se me da mal memorizar la ley. Pues bien, vamos a solucionarlo y de hecho te voy a poner un ejemplo muy preciso de cómo puedes memorizar y cómo hago yo para memorizar fechas y leyes en este caso. En primer lugar, es muy importante, frente a todo en esta vida, ese eslabón más débil que tienes, lo puedes mejorar si tienes la correcta mentalidad. Y todo parte de ese cambio de estado de preocupación a ocupación. Hay muchas opositoras que se van a pasar y opositores, obviamente, que se van a pasar años opositando, diciendo que se les da mal estudiar, que se les da mal memorizar, pero claro, nunca se han enfrentado a de verdad profundizar en la legislación, de verdad dedicar tiempo y técnicas de alto impacto. Entonces, deja de exteriorizar continuamente de que se te da mal memorizar leyes y que es muy aburrido e intenta ocuparte, al menos si lo va a tener en cuenta el tribunal. Y si estamos hablando de oposiciones de educación, ya sabes que no tienes que memorizar un montonazo de leyes, tienes que saberte 4, 5, 8, 10 muy bien y ya está. Así que se puede. Por cierto, antes de seguir, recordarte que estamos en los últimos días de oferta de la Academia de Técnicas de Estudio tercera edición, donde tienes una planificación según tu caso, donde te explico en el calendario cuándo estudiar, qué técnicas de estudio utilizar, qué velocidad seguir frente a cada temario, cuándo repasar, cómo repasar, cuándo hacer simulacros, todo lo tienes en el calendario y también explicado. No solo eso, las 15 mejores técnicas de estudio las tienes explicadas y con ejemplos prácticos. Pregunta recurrente, Diego, es que ya he entrado en otras formaciones que son muy genéricas. No, no, aquí vas a encontrar tanto técnicas que puedes aplicar desde ya para tu examen de desarrollo, como si estás en estos exámenes tipo test, también tienes un módulo específico. Y además, si eres de oposiciones de educación, tienes ese módulo nuevo que hemos hecho para que mejores tu tema, con ejemplos concisos de qué poner en el tema para que te diferencies, introducciones, conclusiones, aplicación práctica, psicología cognitiva y mucho más. Échale un vistazo porque merece mucho la pena. Pago único, acceso de por vida a la comunidad privada, a la plataforma de cursos y al soporte continuo. Bien, seguimos. Segundo consejo. ¿Cómo funciona la memoria? Esto lo hemos dicho en muchas ocasiones. Memoria a largo plazo, la memoria que nos interesa, es decir, ese almacenaje, esa memoria a largo plazo para que luego la evoquemos, funciona en relación a los conocimientos previos. Cuanto yo más sepa de la legislación, más sencillo va a ser que la comprenda y sobre todo que no me olvide de ella. Un ejemplo, si yo me tengo que memorizar el Real Decreto 157/2022 del 1 de marzo por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, yo antes de ponerme a memorizar un piñón fijo que me ha puesto mi preparador, mi preparadora, quien me haya entregado del temario, tengo que profundizar un poquito, entrar en el Real Decreto, a ver qué dice, a ver cómo está estructurado. Mira, al principio habla de definiciones, habla de objetivos de etapa, habla de competencias clave. A ver, las palabras principales, esto es muy importante. ¿Cuáles son las palabras principales de este Real Decreto que me tengo que saber? Primero, ¿qué es real? Segundo, currículum de primaria, ¿no? Establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Es decir, está hablando de que establece las bases de el currículum estatal de educación primaria. Bien, ya sé un poquito de qué va. Entonces, el memorizarlo va a ser más sencillo. Y si comprendo lo que tiene dentro, es decir, dedico tiempo deliberado, y esto es muy importante, a entender cómo está estructurado, saber también que están las diferentes especialidades, entender la jerarquía legislativa. Tenemos LOE modificada por la LOMLOE, tenemos el Real Decreto, luego tenemos los decretos que se concretan en cada comunidad, tenemos la orden también en Ceuta y Melilla y en Andalucía. Si yo comprendo eso, los diferentes niveles de concreción curricular y también comprendo cómo está estructurada la ley, por eso recomiendo, y esto lo recomendamos mucho, agendaros momentitos a la semana, no os hablo de horas, sino unos minutos a la semana para estudiar, va a marcar la diferencia. Así que tenemos mentalidad, tenemos ahora cómo funciona en cuanto a conocimientos previos. Tercer paso, palabras clave de lo que voy a memorizar. En este caso estamos hablando del Real Decreto 157/2022, currículum estatal de primaria, enseñanza mínima, pero yo me iría más al currículum estatal. Y ahora lo que me interesa, que es lo más complicado, ¿no? El que no se me olvide el 157/2022 de 1 de marzo. Ese es el principio, el resto es sencillito, ¿no? Ordenación, enseñanzas mínimas de la educación primaria. Eso, a poco que me lo lea y lo entienda, sé que va por ahí. Bien, pero el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo nos puede costar. ¿Qué podemos hacer? Sabéis que la memoria funciona con relaciones significativas. Entonces,
os recomiendo que os montéis una pequeña historia que os va a costar quizá, va a haber ese impacto emocional, va a haber esa relación significativa que cuesta al principio, pero una vez la hagáis, no la vais a olvidar. Y mirad lo que he hecho yo para que no se me olvide ese Real Decreto. Bien, Real Decreto. Para que no se me olvide Real Decreto, yo siempre que tengo que mencionar ese Real Decreto, y pasaba más con la 11, que había diferentes Reales Decretos, pero en este caso, Real Decreto para mí es R2D2, el de Star Wars. Bien, R2D2, pero ojo, le tengo que dar significado. Y yo me acuerdo que en el año 2022 da la casualidad que hice una media maratón. Y ojo, hice la media maratón en 1:57. Y diréis, ¿y esto para qué? Fue mi primera media maratón, de hecho fue que no me tocaba ni correr esa distancia y dije, a ver si puedo, no estaba ni entrenado, entonces me salió una marca bastante alta. ¿Y qué me acuerdo? R2D2 hace la media maratón en el año 2022. Y yo me acuerdo cuando hice mi primera media maratón. He hecho solo dos. Esta la segunda. Hace poquito hice la segunda media maratón. Y en 2022 hice la primera. ¿Cuál fue mi tiempo de media maratón? Eso no se me olvida. 1:57, tiempo a batir. ¿Y cuándo fue? El año 2022. Entonces, R2D2 hizo media maratón en el año 2022. Que de hecho, R2D2 me puede decir también qué año, 2022. Y eso nunca se me va a olvidar. Me podéis preguntar este Real Decreto cuando esté derogado en 20 años, que me acordaré. R2D2, media maratón, y lo hizo el año pasado, es decir, en 2022. Y dices, ostras, pero es que también habla del 1 de marzo. Aquí viene todo. No os va a gustar mucho, voy a decir una palabrota, pero así me acuerdo. Y recordad que cuando creamos estas pequeñas historias, que se puede llamar esto que es la técnica de la cadena, tenemos que crear esas relaciones significativas, esas relaciones incluso estrambóticas, grotescas, las vamos a recordar más. Entonces, teníamos la historia R2D2, Real Decreto, corre media maratón, 1:57, en el año 2022. ¿Y qué le pasa corriendo la media maratón? Que chafa una M y E mierda, ya sabéis. Y dices, pero qué grotesco, ¿no? Que eso es. Porque una M, 1 de marzo. 1 de marzo. Si tenéis una fecha que el 1 de marzo es cuando conocisteis a vuestra pareja, yo me acuerdo que el anterior el Real Decreto era el aniversario de mis padres, pues no se me olvidaba, ¿no? Pero en este caso, era el 28 de febrero, ¿no? En este caso, claro, hablamos de 1 de marzo, no tenía ninguna fecha, entonces me monto la historia. R2D2 hizo la media maratón en el año 2022 y chafó una M, 1 de marzo. Real Decreto 157/2022 del 1 de marzo. Ordenación de las enseñanzas mínimas y las enseñanzas mínimas de educación primaria. Entonces, os pido que busquéis ese significado, que extraigáis esas palabras clave. Hay muchas otras estrategias para acordaros de fechas. De hecho, tenéis una muy buena clase dentro de la Academia de Técnicas de Estudio que os recomiendo del código fonético. Cuando tú aprendes a utilizar el código fonético, el Palacio de la Memoria, la técnica de la cadena, la técnica del viaje, tienes diferentes propuestas y va a ser muy complicado que una vez que te creas esta historia la olvides, la olvides. Entonces, jugar este tipo de historias. Y el cuarto paso, si no os apetece buscar este tipo de mnemotecnias o este tipo de relaciones significativas, otra cosa que yo hacía cuando no conocía estas estrategias y me tocaba memorizar la ley es que hacía esquemas y había momentos de mini simulacros de leyes. Yo tenía como diferentes leyes que podía poner en supuestos prácticos, órdenes del fomento lector, que si de evaluación, que si muy concretas de mi especialidad. Entonces yo hacía simulacros y me atreví a hacerlo. Yo hacía ese simulacro únicamente de ley, lo intentaba sacar hacia adelante y en vez de repasarlo ese mismo día, al día siguiente, yo iba directamente a lo que me había equivocado y lo ponía en otro color, que me resaltase. Si yo me equivoco, por ejemplo, Real Decreto 157 barra, no me acuerdo el año, lo dejo en blanco, del 1 de marzo por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, ese esquema que me hacía legislativo lo ponía en rotulador que destacase y cuando me tocaba repasar las leyes, pues ya sabía que esa fecha no se me iba a olvidar otra vez. Luego, ¿qué hacía? Obviamente aquí tenemos que repasar y tenemos que repasar a largo plazo. Una vez que nos creamos nuestra historia de forma muy rápida, yo cuando vuelva en un mes me voy a acordar, R2D2, ¿qué pasaba? Pues corría la media maratón y ¿qué le pasaba en la media maratón? Pues que chafaba y que chafaba, una M de que 1 de marzo, uno, no hay otro.
Así que bueno, este es un poco de trucos. Nos faltaría, como digo, los repasos. En concreto, yo la legislación o las propuestas prácticas del supuesto práctico me enfocaba en aplicar la ley del doble de tiempo. Es decir, si yo memorizaba la ley, al día siguiente repasaba, luego a los 2 días, luego a los 4, luego a los 8, luego a los 16 y cuando llegaba más o menos que pasaba un mes, me acordaba. Entonces, intentar buscar, como digo, cambio de mentalidad, conocimientos previos, profundizar en lo que vais a memorizar. Tercero, palabras específicas, que sin esas palabras pierde la esencia, en este caso, enseñanzas mínimas de educación primaria. Cuarto, créate una pequeña historia que no vas a olvidar. O incluso invéntate algo que le pase a esa historia. Lo de el 1M, pues me lo he inventado y estoy seguro que no lo olvidaré. Y luego repaso o hazte esos esquemas a golpe de color para recordarlos. Espero que te haya aportado. Si quieres saber de más estrategias de estudio para memorizar leyes, para memorizar libros, échale un vistazo a la academia y como siempre nos vemos mañana. Un abrazo.